Me llamo Roberto Hernández y tengo 62 años. Durante 40 años, trabajé como mecánico en un taller en la colonia Doctores de la Ciudad de México, ensuciándome las manos todos los días para darle a mi familia lo que yo nunca tuve. Hoy, mientras escribo estas líneas desde la pequeña habitación que rento cerca del taller, puedo decir que he vivido una de las experiencias más dolorosas y paradisíacamente más reveladoras de mi vida. Todo comenzó hace 3 meses, un sábado por la tarde que jamás podré olvidar. Había trabajado toda la semana reparando transmisiones y motores, y como cada fin de semana durante los últimos 5 años, decidí visitar a mi hija Gabriela en su casa de las Lomas de Chapultepec. Era una casa que yo había ayudado a construir con mis ahorros, en un barrio que jamás imaginé que mi familia podría habitar. Gabriela, mi única hija, ahora de 35 años, se había convertido en una mujer exitosa, licenciada en Administración de Empresas, con una maestría en el extranjero que costó más de lo que yo ganaba en 3 años. Trabajaba como directora de marketing en una empresa multinacional. Estaba casada con Eduardo, un ingeniero de sistemas que venía de una familia de clase alta, y tenían 2 hijos preciosos, Ana Sofía de 12 años y Miguel de 9. Ese sábado llegué a su casa como siempre lo hacía, en mi vieja pickup Ford 1995, con mi ropa limpia pero sencilla, una camisa de algodón y pantalones de mezclilla que había comprado en el tianguis. Llevaba conmigo un juguete para cada nieto, como era mi costumbre, y una bolsa con tamales que había comprado en el puesto de Doña Carmen, cerca del taller. Al tocar el timbre escuché voces y risas del interior. Gabriela abrió la puerta y su expresión cambió inmediatamente al verme. Detrás de ella pude observar a varias personas elegantemente vestidas, sosteniendo copas de vino, claramente en medio de una reunión social. «Papá», me dijo en voz baja, «no sabía que vendrías hoy en como siempre, mijita». Le respondí con una sonrisa. «Los sábados son nuestro día, ¿no te acuerdas?». Gabriela miró nerviosamente hacia atrás, donde sus invitados continuaban conversando. Pude reconocer a algunos de ellos a colegas de su trabajo, vecinos del fraccionamiento, personas que claramente pertenecían a un círculo social muy diferente al mío. «Papá, es que hoy tengo una reunión importante con mis amigos del trabajo», y no terminó la frase, pero entendí perfectamente lo que estaba insinuando. Sin embargo, decidí mantener mi sonrisa e insistir, como había hecho durante años. «No te preocupes, mijita, solo vengo a saludar a mis nietos y después me voy». «¿Traje tamales para todos?». La expresión de Gabriela se tensó aún más. En ese momento, Eduardo apareció detrás de ella, vestido con una camisa de marca y pantalones de vestir caros. Su saludo fue educado pero frío. «Don Roberto, ¿cómo está?». «Muy bien, Eduardo. ¿Y los niños están ocupados con sus tareas?», respondió Gabriela rápidamente. Fue entonces cuando una mujer rubia, obviamente una de las invitadas, se acercó curiosa. «Gaby, ¿no nos vas a presentar?». El silencio que siguió fue uno de los más largos y dolorosos de mi vida. Vi cómo Gabriela luchaba internamente, como si estuviera enfrentando una decisión imposible. Finalmente, con una voz que apenas reconocí como la de mi hija, dijo: «Ann, él es San Roberto. Es el mecánico que me arregla el coche». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. 40 años de sacrificios, de trabajar dobles turnos, de privarme de todo para darle una educación, se desvanecieron en esa simple frase: no era su padre, era el mecánico que le arreglaba el coche Anglá. Mujer rubia sonrió condescendientemente. «Qué bien, y viene hasta acá a darle servicio a domicilio». «Así es», respondió Gabriela sin mirarme a los ojos. «Roberto es muy eficiente». En ese momento, uno de los invitados, un hombre de traje, que reconocí como el jefe de Gabriela, se acercó al grupo. «Gabriela, ¿todo bien? ¿Estábamos esperándote para el brindis?». Sí, solo es un asunto rápido», respondió mi hija. Luego se dirigió a mí con una voz que intentaba sonar casual, pero que temblaba ligeramente en Roberto. «Te agradezco que hayas venido, pero como puedes ver, tengo compromisos. Podrías regresar otro día, ¿verdad?». Los tamales que llevaba en la bolsa de plástico de repente se sintieron muy pesados en mi mano. Los niños que había esperado ver corriendo hacia mí no aparecían por ningún lado. La casa que había ayudado a pagar con mis ahorros de toda la vida, de repente se sentía como territorio prohibido. «Claro, mijita», logré decir, aunque mi voz sonaba extraña incluso para mí. «No hay problema». Pero antes de que pudiera dar media vuelta,
la situación empeoró. Uno de los invitados, aparentemente habiendo bebido demasiado vino, se acercó y me dio una palmada en el hombro. «Oye, mecánico, ya que estás aquí, ¿podrías echarle un vistazo a mi BMW? Tiene un ruido extraño en el motor». Las risas que siguieron fueron como dagas clavándose en mi corazón. Vi cómo Gabriela se sonrojaba, pero no de vergüenza por la humillación que me estaban haciendo pasar, sino de incomodidad por la situación en general. «Roberto no trabaja los fines de semana», dijo rápidamente Gabriela, tratando de cerrar la conversación. «Qué lástima», respondió el hombre. «Pero supongo que los mecánicos también necesitan descansar, ¿verdad?» Más risas, más miradas condescendientes. Y en el centro de todo, mi hija, la niña que había cargado en mis hombros, que había enseñado a andar en bicicleta, que había consolado cuando lloraba por sus primeros amores, de pie sin defendérmelo, sin corregir la mentira, sin siquiera mostrar una pizca de respeto por el hombre que había sacrificado todo por ella. Bueno, dije finalmente, mejor me voy. Que tengan una tarde agradable. Mientras caminaba hacia mi pickup, escuché a alguien comentar, «¿Qué raro que un mecánico venga hasta las lomas? Debe cobrar muy caro». «Gabriela siempre encuentra los mejores servicios», respondió otra voz. Subí a mi camioneta con las manos temblorosas, arranqué el motor que yo mismo había reparado docenas de veces y me alejé de esa casa, de esa vida que había ayudado a construir, pero de la cual aparentemente ya no formaba parte. Durante el camino de regreso a mi pequeño departamento, las lágrimas comenzaron a caer, no lágrimas de tristeza, sino de una decepción tan profunda que físicamente dolía. Me detuve en un semáforo y vi mi reflejo en el espejo retrovisor a un hombre de 62 años, con manos manchadas de grasa que nunca se limpiarían completamente, con arrugas que contaban la historia de 4 décadas de trabajo duro, con ropa sencilla pero limpia. ¿Cuándo me había convertido en alguien de quien mi propia hija se avergonzaba? Llegué a mi departamento, un pequeño espacio de 2 habitaciones, en un edificio viejo, pero bien mantenido en la colonia Doctores, y me senté en mi silla favorita, la única que había llevado cuando me separé de Marta, la madre de Gabriela, hace 15 años. Marta había muerto 5 años atrás de cáncer, y desde entonces Gabriela era lo único que me quedaba de familia directa. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto, recordando cada momento de la vida de Gabriela, tratando de entender cuándo exactamente había comenzado este distanciamiento. Recordé cuando era pequeña, cómo corría hacia mí cuando llegaba del trabajo, sin importar lo sucio que estuviera. «Papi, papi», gritaba, y yo la alzaba y la giraba en el aire hasta que se reía hasta no poder más. Recordé las noches cuando hacía su tarea en la mesa de la cocina mientras yo preparaba la cena, porque Marta trabajaba el turno nocturno en el hospital. Recordé su graduación de la preparatoria, cómo lloró cuando le dije que había ahorrado suficiente dinero para enviarla a la universidad privada que quería. «Eres el mejor papá del mundo», me había dicho ese día. Recordé cuando me presentó a Eduardo por primera vez, como me había dicho, «Papá, quiero que conozcas al hombre con quien me voy a casar. Espero que sea tan buen hombre como tú». ¿Qué había pasado con esa niña que me veía como su héroe? La respuesta llegó gradualmente conforme pasaron los días. Gabriela había ascendido en su carrera, había entrado en círculos sociales donde las apariencias importaban más que las personas. Su casa en las lomas, su auto BMW, su ropa de diseñador, todo formaba parte de una imagen que había construido cuidadosamente, y yo, con mi pickup vieja, mi ropa del tianguis y mis manos de mecánico, no encajaba en esa imagen. Durante las siguientes semanas, Gabriela me llamó varias veces, pero las conversaciones eran tensas y superficiales. Nunca mencionó lo que había pasado ese sábado, y yo tampoco lo hice. Era como si ambos hubiéramos acordado tácitamente que era mejor fingir que no había ocurrido. «Papá, ¿cómo estás?», me preguntaba con una voz que sonaba forzada. «Bien, mijita. ¿Y los niños?». «Bien, estudiando mucho, ya sabes cómo es, ¿y cuándo los voy a ver?». Siempre había una excusa. Tenían clases de inglés, clases de natación, fiestas de cumpleaños de compañeros de escuela, viajes familiares, siempre algo que les impedía pasar tiempo con su abuelo. Fue entonces cuando comencé a reflexionar profundamente sobre mi vida y sobre lo que realmente quería dejar como legado. A los 62 años, después de 4 décadas de trabajo duro, había acumulado más de lo que la mayoría de la gente imaginaba. El taller donde trabajaba me había dado la oportunidad de hacer trabajos adicionales
los fines de semana. Había comprado y vendido autos usados, reparándolos y vendiéndolos con ganancias modestas, pero consistentes. También había invertido sabiamente. Aunque Gabriela pensaba que yo solo sabía de motores y transmisiones, la verdad era que había aprendido sobre inversiones y había puesto mi dinero en bienes raíces, en zonas que sabía que se desarrollarían. Tenía propiedades en renta que generaban ingresos constantes y durante años había vivido muy por debajo de mis posibilidades para asegurarme de que a mi hija nunca le faltara nada. Pero ahora me daba cuenta de que tal vez había sido demasiado generoso. Tal vez había facilitado las cosas demasiado para Gabriela, al punto de que había perdido la perspectiva de dónde venía y quién había hecho posible su vida actual. Decidí que era hora de tomar una decisión difícil. Fui a ver al licenciado Morales, el abogado que había manejado la compra de mis propiedades durante años. Era un hombre honesto que había crecido en el mismo barrio que yo y entendía el valor del trabajo duro. Don Roberto, me dijo cuando le expliqué mi situación, ¿está seguro de lo que quiere hacer? ¿Es una decisión muy drástica? Licenciado, le respondí, he pasado 40 años trabajando para asegurarme de que mi hija tuviera todo lo que quisiera, pero creo que en el proceso olvidé enseñarle el valor de lo que tenía. Pasamos varias horas discutiendo los detalles. Lo que quería hacer era complicado pero no imposible. Requeriría tiempo y paciencia, pero estaba decidido. Mientras tanto, mi relación con Gabriela continuó deteriorándose. Mis visitas se volvieron menos frecuentes, no porque yo no quisiera ir, sino porque cada vez era más obvio que mi presencia la incomodaba. Cuando iba me recibía en la puerta y hablábamos parados en la entrada, como si fuera un vendedor no deseado. Los nietos que antes corrían a abrazarme, ahora apenas me saludaban desde lejos. Sofía, que ya tenía 12 años, había heredado la nueva actitud de su madre hacia mí. Miguel, de 9 años, todavía mostraba algo de cariño, pero incluso él parecía confundido por la frialdad que ahora caracterizaba nuestras interacciones. Abuelo, me preguntó un día cuando logré hablar con él unos minutos, ¿por qué ya no vienes a jugar conmigo? La pregunta me partió el corazón. ¿Cómo le explicas a un niño de 9 años que su madre se avergüenza de su abuelo? He estado muy ocupado en el trabajo, mijito. Le mentí, pero siempre estoy pensando en ti. Durante este periodo, comencé a pasar más tiempo con mis verdaderos amigos, los compañeros del taller, los vecinos de mi colonia, la gente que me conocía por quien realmente era, no por lo que tenía o dejaba de tener. Don Aurelio, mi jefe en el taller y amigo de 30 años, notó mi tristeza. Roberto, ¿qué te pasa? Llevas semanas como alma en pena. Le conté toda la historia. Don Aurelio, que tenía 3 hijos y 8 nietos, escuchó sin interrumpir. Mira, compadre, me dijo finalmente, a veces los hijos se pierden en el camino, pero la sangre es sangre. Tu hija va a darse cuenta de lo que está perdiendo. No sé, don Aurelio, creo que yo también tengo culpa. Tal vez la malcrié demasiado, tal vez le di todo tan fácil que nunca aprendió a valorar lo que tenía. Puede ser, admitió, pero todavía estás a tiempo de enseñarle. Esas palabras resonaron en mi mente durante días. Todavía estaba a tiempo de enseñarle. Pero ¿cómo le enseñas humildad a una persona adulta? ¿Cómo le enseñas gratitud a alguien que ha olvidado de dónde viene? La respuesta estaba en el plan que había estado desarrollando con el licenciado Morales. Era arriesgado, tal vez hasta cruel, pero creía que era la única manera de que Gabriela entendiera realmente lo que había perdido. Mientras tanto, mi salud comenzó a resentir el estrés emocional. Desarrollé problemas de presión arterial y comencé a tener dolores en el pecho que me preocuparon lo suficiente como para ir al doctor. Don Roberto, me dijo el doctor García, después de revisar mis estudios, su corazón está bien, pero el estrés está afectando su salud general. Necesita encontrar maneras de relajarse y reducir la tensión en su vida. Le expliqué brevemente mi situación familiar sin entrar en detalles. ¿Sabe qué? Me dijo el doctor. A veces las relaciones familiares son las más complicadas de manejar. Pero recuerde que usted no puede controlar las acciones de otras personas, solo las suyas propias. Enfóquese en lo que está bajo su control. Esas palabras me dieron la claridad final que necesitaba. No podía controlar las acciones de Gabriela, pero sí podía controlar las mías. Y estaba decidido a hacer algo que le enseñara una lección que nunca olvidaría. El plan que había estado desarrollando durante meses finalmente estaba listo para implementarse. Sería doloroso para ambos, pero esperaba
que al final nos acercara en lugar de separarnos más. Sin embargo, antes de poner el plan en acción, decidí hacer un último intento de acercamiento directo. Tal vez si le hablaba honestamente sobre mis sentimientos, podríamos resolver las cosas sin llegar a medidas drásticas. La llamé un martes por la noche. Gabriela, ¿podemos hablar? Me gustaría verte. Papá, estoy muy ocupada esta semana. Eduardo tiene una presentación importante y los niños tienen exámenes. Mijita, la interrumpí suavemente. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Es sobre nosotros, sobre nuestra relación. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿Está todo bien? No estás enfermo, ¿verdad? Por primera vez en meses, escuché preocupación genuina en su voz. No, no estoy enfermo. Pero necesitamos hablar. Está bien, dijo finalmente. ¿Qué tal si vienes el sábado por la mañana? Los niños van a estar en clases de natación. El sábado llegué a su casa, como habíamos acordado. Esta vez, no había invitados, no había reuniones sociales. Era solo Gabriela y yo sentados en su sala elegante, con una taza de café entre nosotros. Papá, ¿de qué querías hablar? Respiré profundamente. ¿Era ahora o nunca? Gabriela, quiero que sepas que me duele mucho la forma en que me has estado tratando últimamente. Su expresión se tensó inmediatamente. Papá, no sé de qué hablas. Mijita, hace unas semanas me presentaste como el mecánico que te arregla el coche delante de tus amigos. Soy tu padre, no un empleado. El silencio que siguió fue incómodo. Vi cómo Gabriela luchaba internamente, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. Papá, dijo finalmente, esa situación fue tan complicada. No sabía que ibas a llegar en ese momento, y mis amigos del trabajo sonan diferentes. ¿No entenderían qué, Gabriela? Que tu padre es un trabajador honesto que se partió el lomo para darte todo lo que tienes. No es eso, papá, y es solo que ellos vienen de familias diferentes con otras experiencias. Entonces te avergüenzas de mí, no es eso. Entonces, ¿qué es? Gabriela se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Papá, es complicado. Mi posición en la empresa, mis relaciones sociales, la escuela de los niños, todo está conectado. La imagen importa, y yo no encajo en esa imagen. Se volteó hacia mí con lágrimas en los ojos. Papá, tú no entiendes. He trabajado muy duro para llegar donde estoy. No puedo permitir que nada comprometa eso. En ese momento, entendí completamente la profundidad del problema. Mi hija no solo se avergonzaba de mí, había construido toda su identidad alrededor de una imagen que requería negar sus orígenes. Gabriela, le dije suavemente, ¿recuerdas quién pagó tu universidad? ¿Quién trabajó dobles turnos para que pudieras estudiar en el extranjero? ¿Quién te ayudó con el enganche de esta casa? Papá, por favor. ¿Recuerdas cuando eras pequeña y me decías que era tu héroe? Eso era cuando era niña, papá. Las cosas cambian. Sí, dije levantándome. Las cosas cambian, y al parecer tú también. Caminé hacia la puerta, pero antes de salir, me volteé una última vez. Gabriela, quiero que sepas que siempre te voy a amar. Eres mi hija, y eso nunca va a cambiar. Pero también quiero que sepas que no voy a permitir que me faltes al respeto de nuevo. ¿Qué quieres decir con eso? Lo vas a entender pronto, le dije. Y salí de su casa. Era hora de poner en marcha el plan que había estado preparando durante meses, un plan que le enseñaría a Gabriela el verdadero valor de la familia y del respeto. Un plan que cambiaría nuestras vidas para siempre. Al día siguiente de esa conversación con Gabriela, me dirigí directamente a la oficina del licenciado Morales para finalizar los detalles de mi plan. Había pasado semanas refinando cada aspecto y ahora estaba decidido a llevarlo a cabo, sin importar lo doloroso que pudiera ser para ambos. Don Roberto, me dijo el licenciado, cuando revisamos los documentos finales, ¿está completamente seguro de esto? Una vez que pongamos esto en marcha, no hay vuelta atrás fácil. Licenciado, le respondí con una determinación que sorprendió incluso a mí mismo. Mi hija necesita aprender una lección que debí enseñarle hace años. A veces, solo perdiendo algo completamente, entendemos su verdadero valor. El plan era complejo pero efectivo. Durante los siguientes meses, implementaría una serie de cambios que gradualmente le mostrarían a Gabriela exactamente cuánto dependía de mí, aunque ella no se diera cuenta. La primera fase comenzó esa misma semana.
Cancelé todas las transferencias automáticas que hacía mensualmente a la cuenta de Gabriela. Eran $15,000 que le enviaba para gastos de los niños, según le había dicho, pero que en realidad cubrían una parte significativa de sus gastos mensuales de la casa. También dejé de pagar la colegiatura de mis nietos. Durante 5 años había estado cubriendo los $8,000 mensuales de cada niño en el colegio privado bilingüe, un gasto que Gabriela creía que Eduardo pagaba con su salario, pero lo más importante, activé la cláusula de vencimiento anticipado en el préstamo que le había hecho para la compra de su casa. Oficialmente, en los papeles del banco aparecía como un préstamo de una institución financiera familiar, pero en realidad yo había sido quien proporcionó los $800,000 del enganche y continuaba pagando $12,000 mensuales de la hipoteca. ¿Cuánto tiempo cree que le tome darse cuenta? Me preguntó el licenciado. Conociendo a Gabriela, probablemente notará las primeras señales en 2 semanas cuando no llegue la transferencia mensual, pero no entenderá la magnitud completa hasta que el banco la contacte sobre el préstamo. La segunda fase de mi plan involucró cambiar mi testamento. Había decidido dejar todo, mis propiedades, mis ahorros, mis inversiones, a una fundación que ayudaría a mecánicos jóvenes a estudiar ingeniería. Gabriela no recibiría nada excepto una carta explicando por qué. Don Roberto, me advirtió el licenciado, esto va a ser un shock terrible para su hija cuando se entere. Espero que sea un shock que la despierte, respondí. Mientras tanto, decidí hacer algo que no había hecho en años, enfocarme completamente en mí mismo y en las personas que realmente me valoraban. Comencé a pasar más tiempo con mis amigos del taller, acepté invitaciones a reuniones familiares de vecinos e incluso me apunté a un grupo de ajedrez en el centro comunitario de la colonia. También decidí hacer algo que había postergado durante años, viajar. Con los ahorros que había acumulado, planifiqué un viaje de 1 mes a España para visitar los pueblos de donde habían venido mis abuelos. Era algo que Marta, mi difunta esposa, siempre había querido hacer, y decidí hacerlo en su memoria. La primera reacción de Gabriela llegó exactamente cuando el licenciado había predicho. 2 semanas después de cancelar las transferencias, mi teléfono sonó. Papá, me dijo con una voz ligeramente ansiosa, creo que hubo un error con la transferencia de este mes. No llegó a mi cuenta. ¿Qué transferencia, mijita? La de siempre, papá. Los $15,000 para los gastos de los niños. Esa transferencia, dije con la mayor naturalidad posible. ¿La cancelé? ¿La cancelaste? Por sure. Porque decidí que ya es hora de que tú y Eduardo se hagan completamente responsables de sus gastos. Ya están grandes, ya tienen buenos trabajos, no necesitan que su papá los mantenga. Hubo un silencio prolongado del otro lado de la línea. Papá, eso no es mantener, es ayuda para tus nietos. Gabriela, tú ganas $45,000 al mes y Eduardo gana $55,000. Entre los dos tienen más ingresos de los que yo tuve en toda mi vida. No necesitan mi ayuda financiera. Pero, papá, tenemos gastos, la casa, el colegio de los niños. Son sus gastos, mijita, sus decisiones, sus responsabilidades. No entiendo por qué estás haciendo esto. Tal vez algún día lo entiendas. Colgué el teléfono con el corazón pesado, pero con la convicción de que estaba haciendo lo correcto. Durante las siguientes semanas, mi vida cambió de maneras que no había anticipado, sin la carga emocional de preocuparme constantemente por Gabriela y sin la presión financiera de mantener sus gastos. Comencé a experimentar una libertad que no había sentido en años. Don Aurelio notó el cambio inmediatamente. Roberto, ¿te ves diferente, más libre? Me siento diferente, don Aurelio. Por primera vez en décadas, estoy viviendo para mí mismo. ¿Y cómo te sientes al respecto? ¿Confundido? Admití. Por un lado, me duele estar alejado de mis nietos. Por otro lado, me doy cuenta de que he estado viviendo mi vida para complacer a personas que no me valoraban. Durante este tiempo también comencé a reflexionar profundamente sobre mi matrimonio con Marta y sobre cómo habíamos criado a Gabriela. Marta siempre había sido más estricta conmigo respecto a malcriar a nuestra hija. Roberto me decía cuando Gabriela era adolescente, le estás dando todo muy fácil, necesita aprender a valorar las cosas. Yo siempre había respondido, quiero darle lo que yo nunca tuve. Ahora me daba cuenta de que Marta había tenido razón. En mi deseo de proporcionarle a Gabriela una vida mejor,
Había olvidado enseñarle los valores que realmente importaban. La segunda llamada de Gabriela llegó un mes después, y esta vez su voz sonaba definitivamente preocupada. «Papá, necesitamos hablar. ¿Puedes venir a la casa?» «¿Para qué, mijita?» «Es sobre asuntos financieros. Eduardo y yo estamos teniendo algunas dificultades». «¿Qué tipo de dificultades? Preferible que hablemos en persona». Cuando llegué a su casa esa tarde, inmediatamente noté el cambio en la atmósfera. Eduardo se veía estresado, y Gabriela tenía ojeras que sugerían que no había estado durmiendo bien. «Papá», comenzó Gabriela sin preámbulos, «el banco nos contactó sobre el préstamo de la casa. Dicen que hay un problema con los pagos». «¿Qué tipo de problema?» «Aparentemente, alguien más había estado haciendo pagos adicionales, y esa persona dejó de pagarlos. Ahora debemos 3 meses de hipoteca». Me senté en el sofá, manteniendo mi expresión neutra. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?» Eduardo intervino claramente incómodo. «Don Roberto, el banco nos dijo que los pagos venían de una cuenta asociada con usted». «Es posible», dije simplemente. «Es posible», exclamó Gabriela. «Papá, ¿has estado pagando nuestra hipoteca todo este tiempo?» «¿Una parte de ella?» «¿Una parte...?» «¿Qué parte?» «Los $12,000 mensuales que corresponden al enganche que puse cuando compraron la casa». El silencio que siguió fue absoluto. Vi cómo Gabriela y Eduardo se miraban procesando lentamente la información. «Papá», dijo Gabriela finalmente, con una voz apenas audible, «¿tú pusiste el enganche de nuestra casa?» «Los $800,000 completos. Pero nosotros pensábamos que Eduardo había conseguido un préstamo especial de su empresa. Yo arreglé ese préstamo especial a través del licenciado Morales y un banco amigo». Eduardo se dejó caer en una silla claramente abrumado. «Don Roberto, nosotros no sabíamos. ¿Por qué no nos dijo?» «Porque quería que Gabriela se sintiera orgullosa de sus logros. Pensé que era mejor que creyera que lo habían conseguido por sus propios méritos». Gabriela comenzó a llorar silenciosamente. «Papá, ¿por qué dejaste de pagar?» «Porque me di cuenta de que mi ayuda no era apreciada. Porque me presentaste como el mecánico que arregla tu coche en lugar de como tu padre. Porque decidí que era hora de que entendieras el valor real de las cosas». «Pero, papá, ¿qué vamos a hacer ahora? No podemos pagar la hipoteca completa con nuestros salarios. Ese es tu problema, Gabriela. Tú y Eduardo tendrán que decidir qué hacer. ¿Nos vas a ayudar? ¿Depende de qué? De si realmente entiendes lo que has perdido». Me levanté para irme, pero Gabriela me detuvo. «Papá, por favor, sé que he cometido errores. Sé que te he tratado mal. Pero por favor, no castigues a los niños por mis errores. Los niños van a estar bien, Gabriela. Hay escuelas públicas excelentes. Hay casas más pequeñas pero igual de amorosas. Lo que los niños realmente necesitan no se compra con dinero. ¿Qué necesitan? Necesitan una madre que no se avergüence de su familia. Necesitan una madre que entienda el valor del trabajo honesto. Necesitan una madre que valore las cosas que realmente importan». Esa noche, después de regresar a mi departamento, recibí una llamada que no esperaba. Era Sofía, mi nieta de 12 años. «Abuelo», me dijo con una voz triste, «mamá está llorando mucho. Dice que hizo algo malo y que tú estás enojado con nosotros». Mi corazón se partió. Lo último que quería era lastimar a mis nietos. «Sofía, mi amor, yo no estoy enojado contigo ni con Miguel. Los amo mucho, entonces, ¿por qué ya no vienes a vernos? Es complicado, mi niña. Es un problema entre tu mamá y yo». «¿Se va a arreglar?» «Espero que sí, Sofía. Espero que tu mamá aprenda algunas cosas importantes y cuando eso pase, vamos a estar bien otra vez. ¿Me prometes que no vas a dejar de ser mi abuelo?» Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. «Sofía, mi amor, nunca voy a dejar de ser tu abuelo. Sin importar lo que pase, siempre voy a ser tu abuelo y siempre te voy a amar». Después de colgar, me senté en mi silla favorita y reflexioné sobre lo que estaba haciendo. ¿Estaba siendo demasiado duro? ¿Estaba castigando a toda la familia por los errores de Gabriela? Pero entonces recordé la humillación de ese sábado. Recordé cómo Gabriela había negado que yo fuera su padre. Recordé años de ser tratado como un empleado en lugar de como el hombre que había sacrificado todo por ella. No estaba siendo demasiado duro. Estaba siendo justo. La tercera fase de mi plan se activó 2 semanas después. El colegio de los niños contactó a Gabriela para informarle que había un problema con los pagos de colegiatura. «Señora Hernández», le dijeron,
Tenemos 3 meses de colegiatura pendientes para ambos niños. El total es de $48,000. Gabriela me llamó inmediatamente, ahora claramente desesperada. Papá, el colegio dice que debemos la colegiatura. ¿Tú también estabas pagando eso? Sí, ¿por qué no me dijiste? ¿Por la misma razón que no te dije sobre la casa? Quería que te sintieras orgullosa de poder darles a tus hijos una buena educación a papá. No entiendo. ¿Cuánto de nuestra vida has estado financiando? ¿Más de lo que imaginas, mijita? ¿Me puedes dar una lista completa? ¿Para qué? ¿Ya no importa? Ya no voy a seguir pagando nada. Pero, papá, los niños no pueden dejar el colegio a mitad del año escolar. Entonces busca la manera de pagar o cámbialos a un colegio que sí puedas costear. ¿Cómo puedes ser tan cruel? No estoy siendo cruel, Gabriela, no estoy siendo real. Por primera vez en años, te estoy mostrando la realidad de tu situación financiera sin mi ayuda. Durante las siguientes semanas, observé desde la distancia cómo Gabriela y Eduardo luchaban con la nueva realidad. Habían puesto la casa en venta, habían cambiado a los niños a una escuela pública muy buena, por cierto, y habían tenido que ajustar drásticamente su estilo de vida. Gabriela me llamaba ocasionalmente, a veces para pedirme ayuda, a veces simplemente para hablar. Gradualmente, noté un cambio en su voz, en su actitud. Papá me dijo en una de esas llamadas, he estado pensando mucho en lo que dijiste, sobre valorar las cosas que realmente importan y que has descubierto, que he estado viviendo en una burbuja, que he estado tan obsesionada con las apariencias, que olvidé lo que realmente me hace feliz. ¿Y qué te hace feliz, mijita? Mi familia. Mis hijos, Annie, tú, papá, tú me haces feliz. ¿O me hacías feliz? Antes de que yo echara todo a perder, era la primera vez en meses que escuchaba humildad genuina en su voz. Gabriela, nunca es demasiado tarde para cambiar. ¿Crees que puedas perdonarme? Mijita, yo te perdoné desde el primer día, pero el perdón no es suficiente. Necesito ver que realmente has entendido. ¿Qué necesito hacer para demostrarte que he entendido? No me lo tienes que demostrar a mí, Gabriela. Te lo tienes que demostrar a ti misma. Fue entonces cuando decidí dar el siguiente paso en mi plan. Era hora de mostrarle a Gabriela exactamente cuánto había perdido y cuánto más podía perder si no cambiaba realmente. Era hora de que viera el Testamento 4. El día que decidí mostrarle el testamento a Gabriela fue un domingo gris de noviembre, exactamente 4 meses después de aquel sábado que cambió nuestras vidas para siempre. Había estado observando su transformación gradual durante las últimas semanas, y aunque veía signos genuinos de cambio, sabía que aún le faltaba entender la magnitud completa de lo que había perdido. La llamé esa mañana con una voz que sonaba diferente, más seria de lo usual. Gabriela, necesito que vengas a mi departamento hoy. Hay algo muy importante que necesitas saber. ¿Está todo bien, papá? ¿Suenas tan extraño? Ven a las 3 de la tarde y ven sola, por favor. Pasé la mañana organizando todos los documentos que quería mostrarle: el testamento original, el Nuevo Testamento, estados de cuenta de mis propiedades, registros de todas las transferencias que había hecho durante años, y una carta que había escrito para ella semanas atrás. A las 3 en punto exactamente escuché el timbre. Cuando abrí la puerta, me sorprendió ver a Gabriela. Se veía diferente, más delgada, con ojeras que hablaban de noche sin dormir, pero también con algo en sus ojos que no había visto en años en humildad genuina. Papá, me dijo al entrar, antes de que me digas lo que querías decirme, yo necesito decirte algo. ¿Annie está bien? Mijita, siéntate. Se sentó en el sofá, el mismo donde había pasado tantas tardes cuando era niña, haciendo su tarea mientras yo preparaba la cena. Papá, estos últimos meses han sido los más difíciles de mi vida, pero también los más reveladores. Eduardo y yo hemos tenido que aprender a vivir con nuestros verdaderos ingresos, y ha sido un despertar muy duro. ¿Cómo así? Nos dimos cuenta de que estábamos viviendo muy por encima de nuestras posibilidades y que sin tu ayuda, sin la ayuda que ni siquiera sabíamos que existía, somos básicamente una familia de clase media trabajadora, no la familia adinerada que yo pensaba que éramos. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Pero más que eso, papá, me di cuenta de algo mucho peor. Me di cuenta de que había construido toda mi identidad alrededor de una mentira. Me avergonzaba de ti porque pensaba que eras un obstáculo para la imagen que quería proyectar,
cuando en realidad tú eras el que hacía posible esa imagen. Los niños han estado preguntando por qué ya no los ves, y cuando traté de explicarles, no pude. ¿Cómo le explicas a un niño de 9 años que su madre es tan superficial que se avergonzaba de su propio padre? ¿Y qué les dijiste? Les dije la verdad. Les dije que mamá había cometido un error muy grave, que había lastimado mucho al abuelo y que estaba tratando de arreglarlo. ¿Y qué dijeron ellos? Miguel me preguntó si el abuelo ya no los quería. Sofía me preguntó si nosotros ya no queríamos al abuelo. Yo no supe qué responder, porque me di cuenta de que durante años había estado enseñándoles, sin darme cuenta, a valorar las cosas equivocadas. Se levantó y se acercó a la ventana mirando hacia la calle donde había crecido. Papá, ¿sabes qué fue lo que más me dolió de estos meses? ¿Qué? Darme cuenta de que mis hijos son más sabios que yo. Cuando tuvimos que cambiarlos de escuela, pensé que iban a estar devastados. Pero, ¿sabes qué me dijo Miguel? Negué con la cabeza. Me dijo, mamá, no me importa la escuela nueva, solo quiero que el abuelo vuelva a venir a los domingos. Y Sofía me dijo, mamá, me da pena que hayas hecho llorar al abuelo. Gabriela se volteó hacia mí, y por primera vez en años, vi en ella a la niña que había criado. Papá, he venido a pedirte perdón, no solo por lo que pasó ese sábado, sino por años de ser una hija malagradecida, por años de darte por sentado, por años de avergonzarme del hombre que sacrificó todo para darme una vida mejor. Se arrodilló frente a mi silla, exactamente como hacía cuando era pequeña y había hecho algo malo. Papá, sé que no merezco tu perdón, pero te lo pido. Y más que eso, te pido una oportunidad de ser la hija que merecías tener. Me levanté y la ayudé a ponerse de pie. Gabriela, mijita, yo te perdoné desde el primer día, pero necesitaba que tú entendieras lo que habías perdido. Y lo entiendo, creo que estás empezando a entenderlo. Pero hay más que necesitas saber. La guié hacia la mesa donde había colocado todos los documentos. Siéntate, mijita. Lo que te voy a mostrar va a ser difícil de procesar. Comencé con los estados de cuenta bancarios de los últimos 5 años. Esto, le dije, señalando las transferencias mensuales, son los $15,000 pesos que te enviaba cada mes. En 5 ecos, suman $900,000 pesos. Sus ojos se abrieron de par en par. Esto, continué, mostrándole otro documento, son los pagos de la hipoteca. $12,000 pesos mensuales durante 5 años. Otros $720,000 pesos a papá. Estos son las colegiaturas. $16,000 pesos mensuales para ambos niños durante 5 años. $960,000 pesos más. No puede ser. Y esto, le dije, mostrándole el recibo de la casa, son los $800,000 pesos del enganche que pagué cuando compraron la casa. Gabriela se quedó en silencio, mirando los números. En total, mijita, en los últimos 5 años te he dado $3,380,000 pesos. $3,380,000 pesos. Papá, yo nunca me di cuenta de que era tanto dinero. Era prácticamente todo lo que ganaba, Gabriela. Después de mis gastos básicos, todo mi dinero iba para ti y tu familia. ¿Por qué nunca me dijiste? Porque quería que fueras feliz, quería que te sintieras exitosa, quería que tus hijos tuvieran lo mejor. Y sobre todo, quería que supieras que aunque tu mamá ya no estaba, tenías a alguien que siempre iba a cuidar de ti. Las lágrimas de Gabriela ahora caían libremente. Pero había algo más que quería que vieras, continué, tomando una carpeta más gruesa, que es eso, es un resumen de todo mi patrimonio, Gabriela, todas mis propiedades, todas mis inversiones, todos mis ahorros. Abrió la carpeta y comenzó a revisar los documentos. Con cada página que leía, su expresión se volvía más sorprendida. Papá, esto dice que tienes 7 propiedades en renta. Así es, acciones y fondos de inversión. Y, Gabriela, durante 40 años he trabajado y he invertido sabiamente. Tu padre, el mecánico, resulta que sabe algo de finanzas. Esto es deshonesto. Dice que tu patrimonio neto es de 12 millones de pesos. Complete la phrase. ¿Sí? Gabriela dejó caer los papeles y me miró como si me estuviera viendo por primera vez. Papá, eres millonario. ¿Técnicamente? Sí, y yo pensando que eras solo un mecánico pobre que me estorbaba en mis reuniones sociales. Mijita,
siempre fui más que un mecánico. Pero ser mecánico nunca fue algo de lo que debías avergonzarte. Es un trabajo honesto y digno. Papá, no sé qué decir. Me siento horrible. Hay más, Gabriela. Tomé el documento más importante de todos, mi testamento. Esto es mi testamento, el que había estado vigente hasta hace 3 meses. Lo abrió y leyó en silencio. Cuando terminó, las lágrimas habían dado paso a un llanto silencioso pero profundo. Papá, esto dice que me dejabas todo, absolutamente todo, Ann, así es. Eras mi única heredera. Todo lo que había trabajado durante 40 años iba a ser tuyo cuando yo muriera. Había estado vigente. Ese es el testamento que estuvo vigente hasta octubre. ¿Hasta octubre? ¿Qué pasó en octubre? Tomé el último documento, mi Nuevo Testamento. En octubre, después de aquella conversación que tuvimos, hice un Nuevo Testamento. Con manos temblorosas, Gabriela abrió el documento. Lo leyó 1, 2, 3 veces antes de entender completamente lo que estaba viendo. Papá, dijo con una voz apenas audible, este testamento dice que le dejas todo a una fundación. Así es, ¿han todo? A los 12 millones de pesos, ¿han todo? ¿Y yo? Tú no recibes nada excepto una carta que escribí explicando por qué. Gabriela dejó caer el testamento y se cubrió la cara con las manos. El llanto que siguió fue el más profundo y desgarrador que había escuchado de ella desde que era niña. Papá, logró decir entre sollozos, he perdido todo. He perdido tu amor, he perdido tu respeto, he perdido mi herencia, pero sobre todo, he perdido a mi padre. No, mijita, le dije suavemente. No has perdido a tu padre, sigue aquí, pero sí perdiste la oportunidad de demostrarle que eras digna de lo que él quería darte. Es demasiado tarde. ¿Qué crees tú? Se secó las lágrimas y me miró directamente a los ojos. Papá, si me das una oportunidad, quiero pasar el resto de mi vida demostrándote que puedo ser la hija que merecías. No por el dinero, no por la herencia, sino porque te amo y porque finalmente entiendo lo que perdí. ¿Y cómo vas a hacer eso? Primero quiero que vengas a cenar a casa este domingo. Quiero que conozcas a mis hijos otra vez, no como la Gabriela avergonzada que fui, sino como la Gabriela orgullosa de su padre que quiero ser. Y segundo, quiero que me enseñes. Quiero aprender a valorar el trabajo honesto, quiero aprender a ser humilde, quiero aprender a ser una mejor madre para mis hijos y una mejor hija para ti. Y tercero, quiero pedirte que no cambies el testamento de vuelta. Todavía no, quiero ganármelo. Quiero demostrar durante el tiempo que nos quede juntos que puedo ser la hija que siempre debí ser. Me levanté y la abracé, un abrazo que había estado necesitando durante meses. Gabriela, mijita, lo único que siempre quise fue tenerte de vuelta. No la versión de ti que trataba de impresionar a otros, sino la verdadera tú, la niña que me decía que era su héroe. Y si te digo que sigues siendo mi héroe, te diría que me tendrías que demostrar que realmente lo crees. Esta tarde pasamos 3 horas hablando. Le conté sobre mi viaje planeado a España, sobre mis nuevos amigos del grupo de ajedrez, sobre la fundación que había creado para ayudar a mecánicos jóvenes. Ella me contó sobre cómo habían ajustado su vida, sobre cómo los niños en realidad estaban más felices en su nueva escuela, sobre cómo Eduardo había empezado a valorar más las cosas simples. Papá, me dijo antes de irse, ¿puedo hacerte una pregunta? Si nunca me hubieras cortado la ayuda financiera, si nunca me hubieras mostrado estos documentos, ¿crees que algún día habría entendido lo que estaba perdiendo? Honestamente, no lo creo. Entonces, aunque dolió mucho, estoy agradecida de que lo hayas hecho. En el domingo siguiente, fui a cenar a su casa. Pero esta vez fue diferente. Gabriela me recibió en la puerta con un abrazo que duró casi 1 minuto completo. Los niños corrieron hacia mí gritando, ¡Abuelo!, como en los viejos tiempos. Eduardo me saludó con respeto genuino y gratitud. Durante la cena, Gabriela les contó a los niños la verdad sobre todo lo que había pasado. Niños, les dijo, quiero que sepan que su abuelo es el hombre más generoso y trabajador que conozco. Durante años, él hizo posible que tuviéramos muchas de las cosas que teníamos, y yo nunca se lo agradecí como debía. ¿Por eso estabas triste, mamá?, preguntó Miguel. Amor estaba triste porque había lastimado a la persona más importante de mi vida. ¿Y ya se arregló?, preguntó Sofía. Gabriela me miró. Se está arreglando, dije en poco a poco. Durante los meses siguientes, Gabriela cumplió su promesa. Comenzó a visitarme regularmente, no para pedir ayuda,
sino simplemente para pasar tiempo conmigo. Me llevaba a sus eventos del trabajo, presentándome orgullosamente como su padre. Incluso me invitó a hablar en la empresa sobre gestión financiera personal. Mi papá, les dijo a sus colegas, comenzó como mecánico y a través de trabajo duro y decisiones inteligentes, construyó un patrimonio importante. Creo que todos podemos aprender de él. Eduardo comenzó a llevar a los niños al taller los sábados para que aprendieran sobre mecánica. Quiero que entiendan el valor del trabajo con las manos, me dijo. 6 meses después de mostrarle el testamento, Gabriela me sorprendió con una propuesta. Papá, Eduardo y yo hemos estado hablando y queremos hacer algo. ¿Qué? Queremos empezar a pagarte de vuelta. No todo, porque sabemos que nos llevaría décadas, pero algo cada mes, no porque tengamos que hacerlo, sino porque queremos hacerlo, mijita. No necesito que me paguen, pero nosotros necesitamos pagarte. Necesitamos sentir que estamos contribuyendo a reparar el daño que causé. ¿Y cómo van a hacer eso si apenas pueden cubrir sus gastos? Hemos decidido mudarnos a una casa más pequeña, y Eduardo va a tomar trabajos de consultoría los fines de semana. Queremos pagarte $5,000 al mes. Gabriela, papá, por favor, déjanos hacer esto. Déjanos recuperar algo de nuestra dignidad. Un año después, en el aniversario de aquel sábado terrible, Gabriela organizó una cena familiar. Estaban todos en Eduardo, los niños, algunos de mis amigos del taller, incluso don Aurelio y su familia. Durante la cena, Gabriela se levantó para hacer un brindis. Quiero brindar, dijo, por mi padre, Roberto Hernández, un hombre que trabajó 40 años para darme todo lo que necesitaba, y que cuando me perdí en el camino, tuvo la valentía de enseñarme una lección que cambió mi vida. Por el abuelo, gritaron los niños. Pero también quiero brindar, continuó, por las segundas oportunidades, por los padres que no se dan por vencidos con sus hijos, incluso cuando sus hijos se dan por vencidos consigo mismos. Después de la cena, mientras ayudaba a lavar los platos, le pregunté a Gabriela algo que había estado en mi mente durante meses. Mellita, ¿realmente has cambiado o solo me estás diciendo lo que quiero escuchar? Se detuvo y me miró seriamente. Papá, hace un año yo era una mujer que se avergonzaba de su padre. Hoy soy una mujer que se avergüenza de quién era. Esa es la diferencia. Esa noche, cuando llegué a mi departamento, saqué mi testamento del escritorio. Lo miré durante mucho tiempo, pensando en todo lo que había pasado durante el último año. Al día siguiente fui a ver al licenciado Morales. Don Roberto me dijo cuando le expliqué por qué había venido, ¿está seguro de que quiere hacer este cambio? Licenciado, mi hija se perdió durante un tiempo, pero encontró el camino de vuelta. Creo que es hora de que yo también encuentre mi camino de vuelta a ser su padre, no solo su maestro. ¿Quiere decir que va a cambiar el testamento otra vez? Quiero decir que voy a hacer un testamento nuevo, uno que refleje lo que he aprendido este año. El Nuevo Testamento era diferente a los anteriores. Dejaba el 60% de mi patrimonio a Gabriela y sus hijos, pero con una condición: tenían que administrarlo junto con la fundación que había creado, asegurándose de que parte del dinero siempre fuera destinado a ayudar a familias trabajadoras. El 40% restante iba directamente a la fundación para garantizar su funcionamiento perpetuo. De esta manera, le expliqué al licenciado, Gabriela recibe su herencia, pero también aprende a ser responsable de ayudar a otros. Y la fundación siempre tendrá recursos para continuar. 3 meses después, decidí contarle a Gabriela sobre el Nuevo Testamento. Su reacción me sorprendió. Papá, me dijo después de leer el documento, estoy más orgullosa de este testamento que del original. ¿Por qué? Porque me demuestra que no solo has decidido perdonarme, sino que confías en que puedo ser una buena administradora de lo que has construido. Y porque me enseña que tener riqueza viene con la responsabilidad de ayudar a otros. ¿Y estás dispuesta a aceptar esa responsabilidad? Papá, después de todo lo que me has enseñado este año, creo que finalmente estoy lista. Hoy, 2 años después de aquel sábado que cambió nuestras vidas, puedo decir que recuperé a mi hija. No solo la recuperé, sino que gané una hija mejor de la que había perdido. Una hija que entiende el valor del trabajo, que aprecia lo que tiene, que no se avergüenza de sus orígenes y que está enseñando a sus hijos los mismos valores. Gabriela ahora viene a visitarme 2 veces por semana. Los domingos, toda la familia viene a comer a mi departamento, donde preparo la comida en la misma cocina pequeña
donde alguna vez pensé que moriría solo y olvidado. Los miércoles Gabriela y yo salimos solos, a veces a caminar, a veces al cine, a veces simplemente a platicar. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestros miércoles? Me dijo hace poco, che, que por fin puedo presentarte a cualquier persona que encontremos como lo que siempre debí presentarte, como mi papá, mi héroe y el hombre del que estoy más orgullosa en el mundo. Los nietos ahora conocen la historia completa de lo que pasó. Sofía, que ya tiene 14 años, a veces me dice abuelo. Me da mucho orgullo que hayas enseñado a mamá a ser mejor persona. Miguel, de 11 años, un día me sorprendió diciendo abuelo, cuando sea grande, quiero ser como tú. Quiero trabajar duro y ayudar a mi familia. ¿Y qué trabajo quieres hacer? Todavía no sé, pero quiero que sea un trabajo honesto, como el tuyo. La fundación que creé ahora ayuda a 20 jóvenes mecánicos cada año a estudiar ingeniería. Gabriela participa activamente en su administración y ha demostrado tener un talento natural para identificar a los candidatos que realmente aprovechan las oportunidades. Es fácil reconocerlos, me dice, porque me recuerdan a ti cuando eras joven. Hambrientos de conocimiento, dispuestos a trabajar duro y agradecidos por cada oportunidad. A veces, cuando estoy solo en mi departamento por las noches, reflexiono sobre todo lo que pasó. ¿Fue cruel lo que hice? ¿Fue necesario causar tanto dolor para enseñar una lección tan importante? Creo que la respuesta la da Gabriela misma. Hace unas semanas me dijo algo que nunca voy a olvidar a papá. Si me hubiera seguido dando todo sin enseñarme a valorarlo, probablemente habría terminado siendo una mujer amargada y vacía. Al cortarme la ayuda cuando lo hiciste, no solo me salvaste a mí, sino que salvaste a mis hijos de tener una madre que no sabía lo que realmente importaba en la vida. Mi historia no terminó con una hija arrodillándose cuando vio el testamento. Terminó con una hija que se levantó, que aprendió, que cambió y que ahora está enseñando a sus propios hijos los valores que yo pensé que había perdido para siempre. A los 64 años, puedo decir que soy un hombre feliz, no solo porque recuperé a mi hija, sino porque finalmente entendí que el amor verdadero a veces requiere valentía para decir que no, para establecer límites y para enseñar lecciones difíciles. El dinero que tanto me costó ganar nunca fue lo más importante. Lo más importante siempre fue la familia, el respeto y los valores que se transmiten de generación en generación. Y eso, gracias a Dios, lo recuperé todo.